Bienvenidos a un programa más de la Palabra Radical. Gracias por estar acá, Marcelo. María Clara. Gracias. Vamos a compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Hemos buscado un capítulo muy interesante, una historia que es muy nutritiva. Podemos ir sacando muchas cosas, muchas enseñanzas para la familia, para el trato con nuestros pares, con nuestros superiores, muchas cosas y parece ser una historia muy sencilla, pero cuando uno se va profundizando y se va metiendo cada vez más en el texto, es muy rica en consejos. Así es, estamos hablando de la historia de Naamán, ese general, esa personalidad tan importante de Siria, en tiempos del momento donde ya el profeta Eliseo era el que estaba, vamos a decir de una manera, al mando, ¿no? Ya Elías había sido arrebatado, había sido llevado al cielo. Y la verdad que esta historia es muy interesante porque, como mencionaste, tiene tantos aspectos que cuando uno empieza a estudiar de a poquito, está lleno de cosas que uno dice, wow, me pasó, ¿no? Los invitamos a todos, nosotros no vamos a leer todo el capítulo entero del segundo libro de Reyes, el capítulo 5 concretamente. Lo invitamos a las personas a que lo estudien, lo lean, lo relean. Quizás simplemente a modo de contexto, tener en cuenta que en esa época Siria, en esa época y en otras épocas posteriores también, Siria e Israel estuvieron en mucha tensión. De hecho, tenían sitios fronterizos donde todo el tiempo había guerras. Y en una de estas guerras, en uno de estos contextos, parte del pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿no? Y en esta idea, Naamán era uno, o sea, en este tipo de acciones bélicas, Naamán era uno de los personajes principales. De hecho, dice en la Biblia que el rey de Siria lo apreciaba mucho porque evidentemente era una persona muy capaz. Bueno, aparte dice en el versículo 1 que era general del ejército. Sí, estamos hablando... Era general del ejército de Siria, o sea que era una persona muy importante y una persona que había tenido que ver con la parte de, ¿no?, la conquista o tomar cautivos a muchos israelitas. Y él tenía en su casa a una niña cautiva que hacía las veces, ¿no?, de ayudar en la casa o de sirviente, por decirlo de alguna manera. No hemos mencionado que un detalle importante en Naamán es que padecía lepra. Y si tenemos que recordar que en la Biblia la lepra era considerada, primero obviamente en aquellos tiempos, incurable, y por otro lado estaba considerada como parte de uno de los castigos, parte de los castigos divinos. Otros decían que era castigo de los dioses paganos. Bueno, concretamente nosotros ya sabemos que es una bacteria, es un tipo especial de bacteria que afecta a las personas y que... en aquella época no era una de las enfermedades ¿no?, más temibles, porque aparte de ser limitante, ¿no?, incapacitante para la persona, sino que socialmente te discriminaba. En el caso de Naamán, aparentemente, en el gobierno sirio, esto no era impedimento para que él ejerciera por lo menos un cargo, el cargo que tenía, y quizás haya sido una lepra. Sí, recordamos que el pueblo de Israel era el que contaba con un tipo de leyes sanitarias especiales que hablaban específicamente del tema de la lepra. Por eso, evidentemente, así como tú has mencionado, en el contexto de otros reinos, igual era considerada una enfermedad que no tenía esta implicancia. Ahora, ¿por qué a mí, yo leyendo este capítulo, me vino la primera idea que tengo? Lo podemos leer, está en el versículo 3. Mencionaste que en el versículo 2 había una niña que había sido llevada cautiva, y en el versículo 3 dice, esta niña... dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El profeta era el profeta Eliseo. Y me puso a pensar, y quizás es el primer punto para evaluar, una niña, no sabemos cuántos años tenía, no sabemos hace cuánto tiempo estaba ya cautiva, pero sí lo que podemos inferir era que el tiempo que había estado con sus padres israelitas, que evidentemente por este concepto que ella tenía del profeta como un hombre de Dios, le habían enseñado a ser temerosa de Dios y a respetar a los profetas, y además a creer que ese Dios de sus padres, que en ese momento
uno infiere, ¿no? Que en ese momento ya no estaría con sus padres porque estaba no, se supone que si era cautiva, estaba cautiva como una sierva. Pues no está con sus padres. El poquito tiempo que estuvo con sus padres, el papá y la mamá invirtieron el tiempo necesario para darle ese conocimiento. De manera tal que algo parecido a lo que ocurrió, bueno, obviamente José ya fue más grande, ¿no? Cuando fue vendido como esclavo. Pero ese tiempo que estuvo, pudo conocer a un Dios que además le daba amor para poder acercarse y decirle, mira, vos tenés un problema, yo sé que hay una manera de ayudarte y quiero compartírtela. Recordando, en esto nosotros no tenemos toda la información, ¿no? Y uno puede inferir qué situación difícil que uno esté dispuesto a ayudar a la persona que combate a tu propia familia, a tu propio pueblo, que te ha llevado cautivo. Sí, estamos hablando de una situación compleja. Evidentemente el rencor no formaba parte de la vida de esta niña, y lo que vos decís, las enseñanzas de los padres fueron tan fuertes, fueron tan importantes, o fueron como debían haber sido, que esta niña evidentemente seguía, ¿no?, con esa instrucción espiritual dada por los padres, porque los padres no solamente transmitimos el color de ojos, no sé, la altura, esto es re parecido, sino que también transmitimos muchas veces más cosas, ¿no? Y parte de la educación no solamente es enseñarle matemática, lengua, literatura, o hacer historia, un buen ciudadano, o hacer un buen, sino que la parte moral, ética y espiritual también se debe transmitir en el hogar. Y ahora me doy cuenta que también, evidentemente, yo creo que Naamán y la señora, porque ella se dirige a su señora, ¿no? Evidentemente ella seguramente servía a la esposa de Naamán. Habrán estado muy preocupados por la situación en la que estaba Naamán. Por eso ella, al verla afligida de esa manera y haber visto seguramente que Naamán había probado por muchas maneras la curación, se anima y se acerca, ¿no? Habrán tenido alguna relación igual un poco más estrecha o un poco más íntima, o quizás simplemente se animó la niña a acercarse y darles esta propuesta, ¿no? En mi tierra, en Samaria, que en aquella época Samaria era la capital del reino de Israel, ahí es donde vivía Eliseo, en mi tierra hay alguien, o sea, si vas al profeta te puede sanar, ¿no? Ahora, ¿te has dado cuenta qué permeable? A veces quienes nosotros creemos en la palabra de Dios y estudiamos y creemos que tenemos una misión que cumplir. Porque en el fondo no solamente se trata de que hay una parte interesante, ¿no? Cuando en un momento, en un terremoto, Pablo está cautivo y hay un terremoto y quedan sueltos sus cadenas y de repente ellos se pueden escapar, no se escapan y entonces el oficial que estaba ahí cuidándolos se iba a quitar la vida y él dice no te quites la vida, y el otro dice estamos todos aquí, ¿no? Y entonces el otro le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces él dice, solamente cree y con esto vos y tu casa vas a ser salvo. La pregunta es que no solamente influye yo y mi casa. O sea, yo si conozco lo que conozco y sé lo que sé, no solamente es para que mi marido, mi mujer, mi abuela, mi tío y el perro no, pero sean salvos. O sea, acá se trata de que tenemos que ser una luz que brille en 360 grados donde vaya y que brille a quien tenga que brillar. No, mira, esto yo me lo voy a quedar porque no quiero que esa persona sea salva. Es una situación interesante de entender cómo somos llamados a eso. Y lo otro que quería mencionar muy brevemente es cuán permeable la gente está cuando nosotros pensamos cómo podemos hacer para ayudar ante la enfermedad, ante la necesidad física. Cuán permeable es la gente, que muchas veces de entrada, si uno quiere compartir algo, ¿no? En el mundo que estamos ahora, los ateos, las personas agnósticas que creen solamente en la razón, cuando llegan los momentos de dificultad, obviamente puede ser dificultad laboral, económica, académica, pero específicamente los momentos de dificultad desde el punto de vista de salud, qué permeables que son, ¿no? ¿Cómo? Es un momento para aprovechar. Esta historia sigue y cuando Naamán pues ve esta opción de ir, ¿no?, a Israel, dirigirse a Israel, le pide a su rey, ¿no?, de Asiria que
buscamos un poquito, acá no dice el nombre, pero bueno, buscamos un poquito. Ben-Hadad II. Ben-Hadad II. El rey de Siria escribe una carta para el rey de Israel, le manda, ¿no?, presentes, como se acostumbraba en aquella época. Una misión diplomática, ¿no? Exactamente, una misión diplomática. Entonces llega Naamán a ver al rey de Israel, a Joram, y resulta que, claro, Joram, cuando Naamán le dice, vengo para ser limpio de la lepra, claro, sí. ¿Qué me dices, no? Sí. ¿Qué me dices? La respuesta está en el versículo 7, ¿no? Lo podemos leer, dice, luego el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, en aquella época esto de rasgar sus vestidos, ¿no? Sí. Es un símbolo de que algo malo está pasando, sí, de dolor, de, bueno, muchas cosas, ¿no? Esta expresión de aflicción, de temor, ¿no? Y dijo, ¿no? ¿Acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de la lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que pasa es que en esta situación ahí vemos cómo a veces nosotros reaccionamos. No digo que seamos pesimistas o que seamos optimistas, pero cuando uno piensa que aquí está solo, la razón ante los problemas y las dificultades es correcta si uno se desespera, se desilusiona, se pone mal, si no duerme, si se estresa, si come mucho o deja de comer. Ya. Pero ¿cómo cambiaría si nosotros estamos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo presente en nuestra vida de que no estamos solos, de que no solamente hay profeta? Porque acá en el fondo la respuesta más adelante que Eliseo da justamente en el versículo, en los versículos subsiguientes es hay profeta. En el fondo Eliseo no dice acá estoy yo, no, sino en realidad está diciendo acá hay un representante de Dios porque el que va a hacer el milagro es Dios. Pero fíjate vos que la niña sí lo sabía, o sea, sí, la niña sí sabía el poder que acompañaba a Eliseo, sin embargo este rey parece no saberlo, sí, o haberse olvidado. Y muchas veces cuando se nos plantean diferentes circunstancias, lo primero que hacemos es buscar un razonamiento humano a las cosas. Sí. Y lo que vos decís, entonces está bien, la reacción es natural, es correcta entre comillas. Si vos vas a pensar es la misma reacción que hubiera tenido, sí, cualquier otro rey, sí, el rey de Egipto, sí, exacto. El rey de... Porque vos, si solamente te vales por tus propios medios, entonces sí tenés razón para ponerte mal por cualquier cosa. Claro que sí. Ahora, en el momento que Dios entra en la ecuación, por más que las cosas son bravas, y Jesús mismo, él empatizó, Jesús antes de resucitar a Lázaro, él vio lo doloroso que era la muerte para la gente. No es que dice bueno, pensar no. Si uno verdaderamente cree en Dios, entonces nunca tiene que estar mal. No es así. Jesús lloró, Jesús se sintió solo en la cruz, sí, se sintió solo, abandonado cuando estaba en el huerto, ¿no? Y todo el mundo se fue. O sea, Dios empatiza con nosotros. Empatiza desde claro. Pero por otro lado, cuando uno mete en la ecuación, las cosas son bravas, pero uno ya empieza, ¿no? Un poco más adelante también pasó con el mismo Eliseo. Si uno no hace falta que lo vea con los ojos, pero ser consciente de que hay una legión de ángeles que nos rodea, que el Espíritu Santo está con nosotros si lo pedimos. Bueno, es que están los tres, ¿no? Y el ministerio de los ángeles que trabajan en entonces ya es un problema tan terriblemente terrible en nuestra vida, conseguir novia, conseguir trabajo, poder encontrar un pasaje barato si uno tiene que ir a algún lugar, sí, cambiar el coche, porque en el fondo todos esos problemas, cuando metemos a Dios en la consulta, en la oración, no quiere decir que el éxito va a estar asegurado, porque a veces Dios nos prueba. No, pero el éxito no solamente es que se te resuelva el problema del coche, o sea, esto trasciende. Pero ya, nosotros tenemos la vista como la del rey de Israel, no la vista del de aquí a ahora. Mira, si me va bien es porque Dios me ha bendecido. Pero, a ver, Dios tiene planes y planes, lo dice, ¿no? Mis caminos son mucho más altos que los tuyos, entonces... Igual el coche no lo vas a... pero lo que tenemos pero es tener la seguridad de que vos le has pedido a Dios que te acompañe, porque de hecho... Pero él trabaja a otra escala, una escala... Pero es interesante porque de hecho la reacción de Naamán, cuando Eliseo en el versículo 10 le dice, ¿no? Por primero Eliseo ni siquiera sale a recibirle a Naamán, ¿va? ¿No?
ya es un tema que para una persona tan distinguida es una daga a su orgullo. Claro. Es decir, mira, manda a su siervo y le dice qué tiene que hacer. No solamente que podemos ver en el versículo 10, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. A ver, el Jordán tampoco hay ríos más sí, la historia nos dice que hay ríos mucho mejores. Es más, Naamán lo dice más abajo, dice, no me podría haber bañado en un río de Siria igual mejor de cristalinas que me tengo que meter en este riacho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el Jordán, hemos estado allí, el Jordán no es como en Sudamérica hay ríos que son súper oscuros y barrosos y con arcilla, pero tampoco es un río de montaña que uno ve y uno dice, uy, qué maravilla, aquí es cristalino. No es un lugar súper lindo para meterse. Pero, a ver, me gusta, acá el 11 dice que Naamán se fue enojado, dice, él pensaba, ¿no? Claro, muchas veces nos la creemos, y bueno, porque por la posición, por los conocimientos, por la profesión. Porque yo soy un buen cristiano y oro mucho. Ya me merezco también, que Dios me responda de una manera que me agrade, que me no salga al encuentro. Pedimos y pedimos la forma, el tiempo, claro, la manera. Es la idea de tener el concepto de que yo ahora hablo como cristiano, no con la mentalidad de un pagano que por ahí nosotros a veces pensamos que tenemos el derecho y que Dios tiene que respondernos. Y no solamente eso, sino que a veces también consideramos que si Dios no ha respondido a otra persona, es porque esa persona no es una buena cristiana. Algo tendrá. Es que lo que vos hablas, es que nosotros ponemos nombres, ¿no? Cristiano, pagano, sí, parecemos así, claro, qué teológicos que son estas personas, ¿no? Pero nuestro corazón es pagano. Somos dados a los cielos por mucho tiempo, entonces. El ponernos, ¿no? Flores, el tirarnos flores, y eso es típico nuestro, es de cáscara. Sí. Dios, que es el que conoce nuestro corazón. Fíjate que ya lo vamos a ver mucho más adelante en la historia, cuando Naamán reconoce que hay un solo Dios en Israel. Mira. Es ese reconocer que ahora sé que hay un solo Dios en Israel, y que hay un solo Dios y es el Dios de Israel, está en completa oposición con el mismo pueblo de Israel que en ese momento no era monoteísta. No. O sea, esto es mucho más de las apariencias, de los títulos, de las instituciones religiosas. O sea, Dios quiere salvar a personas, ¿sí? Y está empeñado en salvar a cada uno de nosotros en nuestras propias idolatrías. Sí. Por más que vayamos a una iglesia. Qué terrible, porque eso es aceptar de que en nuestro corazón, ya lo dijo Pablo, ¿no? En Romanos dijo, ¿no? Nuestro corazón por su propia naturaleza está enemistado con Dios, y solamente el poder del Espíritu Santo es el que puede llegar a transformar esa idea. Es que también creer que nosotros somos capaces del cambio, o que nosotros somos los que tenemos que hacer cosas. No, Dios ya hizo todo por nosotros, pero para eso tenemos que ir a Él. Para que siga siendo, porque Él nos da la salvación. Claro. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Claro. Por mis méritos no puedo alcanzar. Imagínate que tuvo que venir Jesús. Ni siquiera mandó un ángel para que lo hiciera. Sí. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Tengo que acercarme a Él, porque Él lo que quiere hacer es sanarme, curarme, restaurarme, redimirme. Ahora, me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios, cuando uno ora y pide cosas, cuántas veces Dios hace la gran Eliseo, y cuántas veces nosotros nos enfadamos, nos molestamos si no vemos la respuesta en la forma y en el tiempo que Dios lo hace? Y a mí me gusta porque parece que somos interpretadores de respuestas, y somos los... y que Dios está, en realidad, si lo pensamos de esa manera, nos consideramos que estamos por encima de Dios, y que Dios está a nuestro servicio. Y que si no es de esa manera es porque no es así, porque fíjate que en el versículo 11 dice, Naamán se fue enojado diciendo, yo pensaba de seguro saldrá enseguida, y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos, tocará la parte enferma y se sanará mi lepra. Y se fue súper enojado. Claro. Él había diseñado todas las formas. Sí. Es que eso es lo que pasa.
Lo mencionaste hace un ratito. En estas historias de la Biblia uno se ve retratado en todos los personajes del mismo libro, del mismo pasaje, Sí, en el capítulo pasaje 5. uno al otro. Porque a Del veces te rey de comportás como Israel, que Naamán, te comportás supuestamente como rey de Israel. A veces decís, no, yo sé que cuando me dejo usar por Dios, creemos Dios que somos de me un bando, utiliza. pero somos de los dos. De las dos cosas, muchas porque en veces. algún momento uno sabe que uno se consagra a Dios y uno puede hacer, ¿no? Por supuesto, con el respeto pero uno puede ser un agente de salvación para otra persona. O sea Bueno, que a ahí veces cuando sos Eliseo, a hablas- veces, pero después. Cuando hablas de agente de salvación, viene justo para lo que sigue adelante. Porque en el versículo 13, Que cuando ¿no? él se enoja, Cuando él se enoja, se ve que se va enojado. Yo Sí, me lo imagino sí, a Naamán, un pero general. ¿cómo puede ser? Y Madre esto, mía. quizás hasta estaba pensando en no hacerlo, porque dijo, no, de hecho no lo estaba haciendo. Ahí lo que vos decís, ¿no? Qué importante, el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, estaba enojado a Naamán, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿cuánto más Y entonces, si solo te ha dicho, lávate y Sí. serás limpio? la historia que aquí la parte de esta historia que me hace pensar mucho y que es algo, qué importante estar rodeado con gente. A ver, uno puede recibir malos y buenos consejos de cualquiera en la Biblia. Sí. Hemos visto cómo, ¿no? La madre de Jacob le dio un mal consejo y Jacob fue y engañó a su padre. Y a la vez, por otro lado, hemos visto cómo a veces, cuando uno busca el consejo y cuando uno escucha, cuando uno está atento y se rodea de personas que le puedan aconsejar, sobre todo cuando uno está enojado o cuando está muy deprimido o está muy cansado. Es difícil escuchar. Es dificilísimo. Cuando alguien está Pero mirá enojado, cómo se dejó persuadir, ¿eh? Fíjate, y también cómo estos siervos, ¿no? Porque le dicen Padre mío. Sí, ¿no? sí, evidentemente es una situación. Estos siervos, en este caso, se mostraron más sabios Sí. que muchos consejeros y sabios y reyes con altas, ¿no? Y se acercaron de una manera y le dijeron, no es difícil. Y nos pasa muchas veces, nosotros estamos dispuestos a pagar, Sí. estamos dispuestos a peregrinar hacer esto, a tal lugar, y no a dejar hacer de cosas hacer esto, hacer sencillas lo que otro. son las primeras que tenemos Sí. que hacer. Sí. Pero pasa en todos los ámbitos. Sí. La pasa en el ámbito de la salud. Nosotros estamos dispuestos a tomar un medicamento todos los días, a la mañana, en el desayuno y después a la noche, en la cena, pero no estamos dispuestos a cambiar hábitos Sí. y a comer mejor y a dormir más y hacer ejercicio físico. Eso no. No, yo quiero que me cures, pero con medicamentos. Entonces, estamos mal. Y bueno, ¿Cómo no vamos a estar mal físicamente, necesitamos, psicológicamente, espiritualmente? Claro. Si en nuestra vida somos necesitamos una cosa- replantearnos globalmente la forma de encarar los problemas, porque muchas veces estamos tratando, lo hemos hablado en otras veces, cuántas, y esto no va en contra de los psicólogos, ni los psiquiatras, no. ni nadie, ni ningún médico, ni nada de eso, ¿no? sí, que necesitamos todos. Necesitamos las herramientas, ni hablar cuando son herramientas cristianas que Dios pone en nuestro camino, ¿no? Como esta niñita, como cualquier profesional de la salud, Fíjate que o en consejeros este caso, financieros. En este necesitamos- caso son claves. Sí. La niña que era una sierva Sí. y estos que son siervos. La niña le aconseja y estos también le aconsejan. Sí, sí. Pero decía, ¿no? Necesitamos tener esa humildad para poder aceptar que no lo sabemos todo y que hay personas que están alrededor nuestro que igual nos pueden aconsejar, nos pueden dar una mano, nos pueden ayudar. Claro que sí. Y eso nos significa, hoy más que nunca, viviendo en el siglo XXI, nos damos cuenta lo imposible que es abarcar, ni siquiera, no voy a decir, o sea, cada área tiene no tiene límite. Sí. Ahora ya presumir de una sabiduría y no estar dispuestos a decir, mira, de este tema yo no sé y necesito ayuda. Claro que sí. Y con eso, pues, ni hablar si uno puede conseguir consejeros cristianos Claro. que sean temerosos de Dios. Porque luego el resultado lo vemos como termina en el versículo 14, porque finalmente él cede Me gusta. y desciende, dice, y se zambulle 7 veces en el Jordán, Sí. lo que le ha dicho Eliseo, Hace lo que y tiene que finalmente su piel queda
limpia. Curada quedas limpia. Y al final del versículo 15 está la confesión, ¿no? Que dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, ¿no? Sí. Me gusta porque hace poco estuvimos en una conferencia, ¿no? Que decía, sin sanidad no hay santidad. Y muchas veces pasa esto, ¿no? A veces necesitamos curarnos físicamente, tener una mente sana y recibimos al Espíritu Santo y somos capaces y somos permeables, como comentamos antes, ¿no? Vulnerables a recibir al Espíritu Santo. Y ha pasado en muchas historias bíblicas, sí, ¿no? Sí, Jesús. De confesiones. Sí. De confesiones de este tipo. Sí, Jesús, una de las cosas que, ¿no? Nosotros sabemos que el método de Cristo, si bien muchas veces, en algunos casos él trataba, sobre todo cuando trataba con el pueblo de Israel, él directamente hablaba palabras de vida eterna, espirituales, ¿no? Con Nicodemo, él no necesitó encararlo a Nicodemo directamente, porque Nicodemo era un maestro de Israel. Claro que sí. Pero en muchos otros casos, él primero sanaba, se acercaba, se juntaba, con Zaqueo, vamos a comer. Sí. O sea, las estrategias que llevan a decir, porque volvemos al principio, ¿cómo podemos hacer nosotros, quienes creemos que tenemos una misión que es compartir la palabra de Dios? Claro, estamos rodeados de gente que en nuestro trabajo, si nosotros decimos Jesús, te miran como diciendo, ¿qué es Jesús? ¿Jesús el vecino? No, ni siquiera tienen en su mente la idea de Dios, del Espíritu Santo, de un ángel. Y a veces nos preocupamos, ¿cómo hacemos? Bueno, el método de Cristo era el método de acercarse a las personas para tratar de ayudarles, para hacerlas sentir bien. Y aparte porque ahí, el acercarse era parte de su naturaleza, claro. O sea, él vino a salvar, ¿no? A lo que estaba perdido. Claro. Entonces, para que veamos de que o sea, Dios es siervo en realidad, ¿no? Se hizo siervo y vino a servir. Su naturaleza es esa. Sí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo mismo, idea, ¿no? La idea que hemos dicho, ¿no? Lo mismo, acercarte a ayudar y simplemente con eso. Y encima de eso, los que mejor van a estar, los que mejor se van a sentir, los que mejor van a tener equilibrio mental, espiritual, vamos a ser nosotros que somos los que damos, porque mejor es dar que recibir. Sí. ¿Quién no se siente satisfecho, la satisfacción que da cuando uno está haciendo un acto de servicio, que es terapéutico aparte? Entonces, yo creo que vimos muchas cosas súper interesantes y hay más cosas interesantes en esta historia. Hay mucho más. Yo quizás por terminar de mi parte, mencionarles que este incidente y este personaje, que al igual que otros paganos, que terminaron adorando, ¿no? Hablamos de gente que no conocía a Dios y luego que Dios se le manifiesta, uno dice, bueno, si a mí se me manifestara haciendo una curación tan terrible, y nosotros sabemos que a veces los milagros a las personas que rechazan a Jesús no le bastan. De hecho, ¿no? Jesús habló de eso en muchas parábolas, ¿no? Una de ellas, la parábola de Rico y Lázaro, diciendo, por más que alguien venga de la muerte a la vida, la persona obstinada que no quiere creer, no quiere creer. Ahora, en este caso vemos cómo personas que fueron expuestas al poder de Dios directamente aceptaron, reconocieron a Dios como Dios de su vida, y tanto que Jesús los menciona como dignos de imitar. Referentes. Y lo vamos a leer porque esto está en Lucas 4, justamente en el contexto de cuando Jesús estaba en su propia tierra, estaba en Nazaret, donde él había sido criado y donde no creían en él. Claro. Y entonces en ese contexto está en Lucas 4, 27, él les dice a las personas, los supuestos cristianos, la gente que estaba preparada para recibir al Mesías, gente que estaba técnicamente instruida en la palabra de Dios, pero que no tenía el Espíritu Santo en su corazón, ni oraba, ni buscaba la dirección de Dios para su vida, ni trataba de ver cómo podía hacer para que ese tesoro, cuando vino Jesús, no le creyó. No. Y por eso Jesús lo menciona en el versículo 27, dice, muchos leprosos había en Israel
en tiempos de En profeta. Israel, dentro de la todo casa, el pueblo, bueno, de la dentro gente sí, que estamos hablando que esto... de la gente que era del pueblo, Del ¿no? pueblo Que ahora escogido, sería el cristiano, el cristianismo, la persona que fue Sí, criada, que que lee, tenemos. que ora. Dice, bueno, había muchos. ¿no? Leprosos. Pero resulta que de todos esos leprosos ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque Dios valora la predisposición del corazón. Exactamente. Resulta que entonces no es tan trascendente No. los conocimientos teóricos que tenemos. No. Si sabemos de Y el memoria. estar dentro de las cuatro No. paredes de la iglesia, No. el estar bajo el nombre de la institución, Sí. no, Sí, yo salva, pertenezco a esta trasciende. iglesia, Fíjate yo que me estamos en bauticé Reyes. o me bautizaron cuando yo era Fíjate que chico. estamos en Reyes. Sí. Y Naamán fue el último leproso sanado en todo lo que queda del Antiguo Testamento hasta que Jesús sanó leprosos. O sea, ¿cuántos años pasaron Sí. de ese pueblo elegido, escogido de Dios, especial? Sí. O Bueno. sea, que vos podés estar en el lugar, a estar haciendo lo correcto, en el ministerio que te toque estar y estar también perdido, como estuvo el pueblo de Israel todos estos años. Podemos estarlo, ¿no? Haciendo lo correcto, pero nuestro corazón Claro. estar completamente apartado de Dios. Yo creo que hemos y ser repasado, paganos, igual que exacto, hemos repasado en esta breve historia toda la importancia, la trascendencia que tiene vivir una vida, ya lo vimos, ¿no? Quizás como uno infiere, ¿no? Cómo vivían la vida espiritual los padres de la niñita, cómo vivía esa niñita, su vida espiritual. Los paganos que cuando vieron a su amo que se estaba perdiendo la oportunidad de su vida, fueron movidos sí, a decirle, ¿por qué no te...? Y el misma persona que dice, bueno, yo voy a creer, estoy dispuesto. O sea, ¿cuántas personas que puestas al servicio y a decir ese día, hoy quiero estar bajo la influencia de Dios en mi vida, hoy. Fíjate cómo terminó siendo esto y terminamos repasando, terminamos viendo una historia. Yo no había reparado que era el último leproso curado. Se me viene a la mente, ¿no?, ese versículo de Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Sí, Y tantas otras pasajes en la Biblia donde dice solamente cree, esas confesiones de las personas que, como también Nabucodonosor, que finalmente cuando ve a Dios manifestarse en su vida, ya basta, ya no hay otro Dios en mi vida. Sí. Qué bárbaro, ¿no? La Biblia es impresionante, Sí. las historias nos reflejan y como decías vos Sí. antes, ¿no? Creemos de estar de un lado, Sí. ¿no? De ese lado cristiano, de ese pueblo de Israel, formar parte del remanente. Nos damos cuenta que vamos de un lado de la banquina al otro Sí. lado, ¿no?, de la banquina. Quizás el desafío para terminar es ponernos diariamente en las manos de Dios para que Él nos use como quiera y cuando quiera y dejar que Dios sea el que nos muestre nuestro camino a seguir. Exactamente. ¿No? Exactamente. Esa humildad. Ojalá que pueda ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Solamente bajo, ¿no?, el poder de Dios y Sí, del Espíritu Santo sí. podemos llegar a conseguirlo. Así que bueno, nada, un placer. Muchas gracias, claro. Nos vemos en el próximo Así capítulo. es.